responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Del año 2020 a nuestro país, musical, canción seleccionada por nuestro contertulio del miércoles de perspectiva, nuestro queridísimo amigo Miguel Fontán, porque ustedes no pueden escuchar la linda de Phil Collins, que la gente sabrá apreciar. Otro día en el paraíso, además la letra es interesantísimo también que hoy la comunidad de católicos celebra al padre Pío de Pietrelcina, el italiano, interesante porque es digamos que es un sacerdote del siglo XX, en primer lugar, de cerca de la primera parte, segunda etapa del siglo XX. Nació en todo caso en 1887 y creo que murió en 1900, pero es un santo contemporáneo excepcional. En primer lugar, él tenía las llagas de Cristo en las manos, eso es lo primero. Segundo, su carisma, tenía varios carismas interesantísimos. El de la bilocación, o sea, podía estar presente en dos lugares a la vez, aunque nunca abandonó San Giovanni Rotondo. Un padre Pío era interesante porque en lugar de tú decir los pecados, él te los decía a ti y te regañaba si los pecados eran muy, muy fuertes. Tenía el don de la sanidad de manos, muchísima gente, y el don de la profecía. Anticipó hechos que luego se cumplieron al pie de la letra. Así que un gran santo. Y yo estaba leyendo su historia y decía, oye, pero este es un santo, tanto cara de santo. O sea, no es una persona que uno diga, wow, tiene cara de santo. No, un cura normalote, y que sin embargo, bueno, tenía muchísima gracia de Dios. Gracias a todos los que nos ven hoy y nos oyen por rcr750.com o por @rcr750 en todas nuestras redes sociales. También por el canal de YouTube, que es importantísimo, porque allí, cuando las cosas son
normales estamos en contacto con los también el Menestay, dirección general de la estación, a Willy Cercaya en la gerencia de producción, a nuestra gran Carla Son, siempre pendiente en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lección, son varios maravillosos que están por allí, ustedes saben, en dosis alternativa y tratando de poner las noticias que es y dejando que RCR, pues bueno, tenga esa fuerza que tiene. Del Búfalo, ampliamente conocido, profesor de filosofía, yo creo que es de filósofo, pero bueno, yo lo voy a pelear con él por eso. Gestor, innovando, Miguel, en una nueva iniciativa interesantísima que se llama Academia de Autor, en la que él va a dar una magnífica serie de conferencias sobre biopolítica. Así que me parece maravilloso tenerlo. La frase del día de Eric del Búfalo, del 6 de abril del año 2018. La depresión es parte esencial de los sistemas totalitarios. La gente que está subyugada por la tristeza no se revela ante el derecho. Luchar contra ella también es un acto ético y político. Todas las pasiones tristes, como decía Spinoza, generan servidumbre. Bueno, Miguel, allí te dejo todo eso. Bueno. Gracias por la canción. Bienvenido al miércoles de perspectiva y te dejo a ti para que empieces a lanzar la pregunta y tus consideraciones y reflexiones para darle la bienvenida a él. Bueno, gracias, Víctor, por tenerme otra vez de nuevo en tu programa. Yo no sé si se escucha bien, yo te escuché con algunas interrupciones. Bien. Ok, perfecto. Te escuchamos bien a ti. Bueno, y bienvenido al profesor, al apreciado profesor Eric del Búfalo, sobre todo en estos momentos que bueno, no solamente la depresión es parte del sistema totalitario, sino otras cosas más que la idea es irlas por lo menos dibujando en un pincel para ver cómo los ciudadanos nos podemos aproximar a entender nuestros tiempos, ¿no? Y precisamente ese es el tema de hoy, cómo pensar nuestros tiempos. El otro día, conversando con Víctor, a una lectura muy agradable que recomiendo de Robert Harris, que es una trilogía de Cicerón, hablábamos que estos tiempos se parecen mucho a esa Roma, no solo signada por el secuestro de las familias aristócratas de la política, sino también por la inmensidad de la corrupción que permea en todos los espacios. Con la única diferencia que estábamos conversando, y para esto nos va a ayudar nuestro apreciado profesor Eric del Búfalo, que en aquel momento los romanos leyeron a los griegos para ver cómo ellos enfrentaron el mundo y poder pensar su tiempo desde Roma y no desde la Grecia antigua, pero nosotros parece que tenemos esa ausencia, nosotros parece que tenemos ausencia de pensadores de nuestro tiempo y o pensamos en el tiempo futuro o nos vamos muy atrás al tiempo pasado y no estamos entendiendo cómo este contexto nos está marcando y cómo estos totalitarismos nos están llevando no solamente a la vida desnuda, a la simple biología, sino también a un futuro incierto desde lo que siempre representó la civilización occidental. Así que buenos días, profesor Eric. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo empezamos a pensar nuestros tiempos? Muy buenos días, gracias Miguel, gracias Víctor. Un honor estar en este programa tan bueno otra vez. Bueno, yo empezaría diciendo que nuestro tiempo es un tiempo que no le gusta pensar. Por lo tanto no le gusta pensarse. Entonces, por supuesto, es un tiempo donde el pensador, como decía Hegel, ya llega demasiado tarde. Llega ya cuando se ha puesto el sol a la medianoche. Pero, sin embargo, aunque el tiempo sea así, tenemos el deber de pensarnos en el sentido al menos de revisarnos, de revisar nuestras vidas, y revisar nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras ideas sobre las cosas, porque gran parte, es decir, no es un misterio, pues, que no solamente el totalitarismo, cualquier sistema despótico se instala en la renuncia de los sujetos a pensar su vida, a pensar el sentido de su propia vida. Salió el domingo un artículo muy bueno del profesor Tomás Caldera,
donde él demostraba pues que la miseria material es paralela a la miseria de sentido. Si nosotros renunciamos al sentido de nuestras vidas, a nuestra, que es muy particular y muy personal, muy individual, pues estamos renunciando también a nuestra esfera pública, por lo tanto a nuestro bienestar material y sobre todo al legado civilizatorio que le damos a nuestros hijos. Tú dices que es una época, tú citaste una frase de la Nuta Vita, que es una frase de Giorgio Agamben. Giorgio Agamben tiene una fórmula muy buena para decir cómo hay que pensar el presente, ¿no? Y él decía que había que ser contemporáneo. Y contemporáneo, él lo definía como aquel que ve las tinieblas de su tiempo. Solo aquel que ve las tinieblas y las oscuridades de su tiempo, porque está absolutamente presente en su tiempo. No solamente vive en el presente, sino que tiene su tiempo presente en su mente, en su espíritu, ve las tinieblas que lo acechan. Entonces tenemos el deber, digámoslo así, de ver estas tinieblas antes que nos terminen de arropar. Ahora, profesor, efectivamente, ustedes estaban conversando de maldición, esa frase que decía, permítanos pensar por usted. Y lo digo porque los totalitarismos, y le pregunto precisamente porque usted está preparando en los flancos de la vida, de la intimidad, del proceder y del no proceder. ¿Cómo defendernos de esa tentativa que nos quiere tener inmovilizados en nuestras casas esperando una señal para poder arrancar, pero una señal que llevamos más de 6 meses sin poder verla, sin poder apreciarla? Muy bien. Bueno, primero hay que hacer una pequeña nota a pie de página a tu comentario acertado, Víctor. Y es que una cosa es el mundo, digamos, occidental civilizado y otra cosa es lo que pasará en Venezuela. Quiero reflexionar sobre lo que pasa en el mundo, pero antes hay que decir que el chavismo va a utilizar el pretexto de la pandemia para sus propios fines de movilización social, para encubrir la crisis de la gasolina y de la crisis de la infraestructura en general. Entonces, la lógica de la pandemia en Venezuela va a ser muy distinta, o va a ser un caso particular de la lógica del mundo. Eso hay que tenerlo presente y siempre. Ahora, en la lógica más global de la pandemia, pues evidentemente una cosa es el virus y una cosa fueron las medidas contra este virus. Realmente las cuarentenas son cosas individualizadas, ¿no? O sea, son a grupos vulnerables, a personas que de alto riesgo infeccioso, etcétera. Pero vemos que la respuesta, y que además es coordinada y que es meta estatal. Lo que se ha revelado ahorita es que hay un metaestado, no solamente están los estados nacionales, sino que hay una especie de superestado sobre estos estados que dirige un poco las acciones. E incluso vemos en Estados Unidos, por más que Trump se resistió al principio, tuvo que ceder ante este gran metaestado, que lo vemos encarnado en la OMS, lo vemos encarnado en organizaciones como la de Bill Gates, en consorcios de medios, etcétera, en las Naciones Unidas. Entonces, todas estas acciones que se hicieron tienen otro propósito que evidentemente contener al virus. O sea, la lógica de estas acciones tiene que ver más bien con la paralización de la vida social, de la vida pública y de la economía. ¿Con qué fines? Y esta es la gran pregunta. Bueno, no son tan fáciles de ver, pero uno puede asimilar lo que está pasando ahorita a propósito del coronavirus con lo que ya venía pasando a nivel del discurso ambiental, a nivel del discurso de la destrucción de la familia, a nivel de la hipervirtualización del mundo, o desmaterialización de las prácticas sociales, todo a Internet. Y no se da cuenta que hay una misma lógica de ingeniería social muy grande, ¿verdad?, que tiene que ver con hacer, digamos así, es difícil ver exactamente la finalidad, pero sí tiene que ver, obviamente, con hacer más dócil al hombre occidental, con que viva en un eterno temor difuso, o sea, ya no es el terrorismo islámico, ahorita es una especie de terrorismo natural, biológico, cada vez más inacible,
Entonces, ¿para qué? Yo pienso que para ir a una especie de totalitarismo muy sutil, que no es el totalitarismo de Mussolini o de Hitler o de Stalin, tiene que ver más con sociedades de control, con sociedades no tanto de represión, sino de control. O sea, que la gente se autorreprima, que las personas se autocastiguen, que las personas se autoencierren, y es un orden de sociedad, digamos, así casi post-capitalista, post-industrial, que está tomando cada vez más fuerza y más concreción. Y eso es lo que yo estoy viendo. Y ahí, en ese campo general, el mundo periférico, como el que vive Venezuela, está cada vez más en peligro de caer ahora sí en totalitarismos más salvajes, en totalitarismos más despóticos, y donde el chavismo quizás, lamentablemente, apenas sea una muestra. Ahora, profesor, Víctor y usted han señalado algo muy interesante que parece que va a asignar nuestro tiempo y que se resume con la palabra miedo, ¿no? Miedo a salir, miedo a enfrentar una pandemia, un enemigo invisible, y me hace recordar el comentario de Espósito que dice que el paradigma de la modernidad es un paradigma inmunitario, ¿no? Ahora, siendo así, ¿perdón? Sí, así es. Siendo así, pareciera que vivimos un tiempo sin sentido que se le suma ciertos ataques. Por ejemplo, en lo social se le ataca a la familia, en lo político se ataca a la virtud y se corrompe todas las relaciones de virtud que deben tener los políticos, y en lo religioso se ataca al cristianismo, que es la base sobre la cual nuestra civilización occidental se enfrenta. Entonces, si unimos estos dos, el miedo a un enemigo que cada día es más poderoso, porque hoy es el virus, mañana es ese estado totalitario, pero seguimos en ese paradigma inmunitario. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros a una realidad que parece que tiene muy claros los objetivos, que es atacar la familia, la virtud política y el cristianismo? Así es. Pero yo diría además que el miedo es algo terrible, porque es el miedo cosmológico, ¿no? Es el miedo al cosmos, al universo, a la naturaleza. Es el miedo a la crisis ambiental, el miedo al asteroide, el miedo al coronavirus, ¿no? O sea, la infusión de miedo ya no es política, sino aparece una especie de miedo cosmológico, miedo universal, miedo natural, al cual una supuesta política metaestatal viene a asegurarnos, ¿no? Entonces la seguridad, el término de política cada vez se plantea más en términos de seguridad que de libertad, lo cual es una anulación de lo político. Hegel decía algo muy que para mí me parece muy importante. Él decía que la esfera económica pertenece al mundo de las necesidades, pero la esfera política pura pertenece al mundo de la libertad. Es decir, donde el hombre, más allá de sus necesidades, se plantea qué tipo de vida quiere, qué tipo de vida pública quiere, evidentemente. Entonces, tú lo dices muy bien, Miguel, y tomando el concepto de Espósito, este paradigma comunitario no es el paradigma de la comunidad, de lo común, porque lo común que tenemos todos es ser personas distintas, ¿no? Sino es una especie de trascendencia de la comunidad como si fuera una cosa ajena a nosotros, ¿no? Como si la comunidad estuviera sobre los individuos y no tuviera nada que ver con las personas. Es una especie de tótem, de divinización. Calazo lo dice de otra manera, el intelectual italiano también italiano, dice que la sociedad se ha vuelto el paradigma en sí mismo, independientemente de los hombres. Entonces, cuando la sociedad se vuelve el paradigma en sí mismo, independientemente de los hombres, el problema de la virtud, que es un problema ético, el problema de la libertad, que es un problema ético-político, el problema de la voluntad, de los afectos, del sentido, se ha enajenado del soberano, que es la persona, y ha pasado a una especie de entelequia abstracta, la sociedad o la comunidad, que además es administrada por un Estado del cual somos cada vez menos soberanos, porque es un Estado que funciona aparte, independientemente de nosotros, como una especie de máquina pseudocientífica, hiperburocrática, global y transnacional. Yo creo que esa es realmente la perspectiva que nos amenaza, no solamente a Occidente, sino a toda la humanidad. Ahora, profesor, una de sus especialidades, además que usted pone a disposición de todos porque lo comparte en las redes sociales, es la fotografía. Y la fotografía finalmente muestra
momentos, digamos que extremos, de lo que está ocurriendo en el país. Ayer me impresionó mucho una, no sé, no la puso usted, pero la vi. En el carro de alguien estaba el hijo con su papá muerto, que tuvo que sacar el del hospital porque este es un país que ha colapsado desde hace mucho tiempo en el tema de los procedimientos para la muerte, para cumplir con la liturgia de la muerte, que por cierto en los tiempos antiguos eran por extremos sagrados, muy sagrados. Entonces nosotros hemos perdido... Empieza con el entierro, con el culto a los huesos, a las osamentas, sea el entierro, sea la incineración de quien muere, porque reconocer a la persona más allá del cuerpo. Es así. Y uno los ve ahora con los cuerpos en carretillas, o sea, uno ve... Indigno, terrible, eso forma, me imagino yo, que eso forma parte del vacío existencial, del inmovilismo, pero hay algo que ustedes no han dicho que yo quiero complementar, es que es el desprestigio de la vida. No es casual que en este momento se esté discutiendo más Estado, más eutanasia, más aborto. Y la discusión no está planteada sobre la vida, sino cuál es el espacio legítimo para matar y dejar morir. ¿Qué sentido tiene eso en el vacío existencial? Sí, perdón. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, profesor. Yo diría que es la vida, humana. Y justamente la negación de lo humano en la vida, la diferencia antropológica, la antropogenesis particular del hombre, que no es un ente vivo como cualquier otro, la negación de ese ser especial, y llevarlo a la pura vida, a la vida desnuda, a la vida seca, como la de un pollo o la de un perro, es lo que ha hecho que su vida se degrade, paradójicamente. Es decir, porque lo que mantenía la dignidad, lo que llamaba Aristóteles la dignidad, el valor de que la vida humana el hombre no solamente lucha por vivir, o sea, en el sentido que puede luchar una ameba o una cucaracha, ¿no? Sino lucha por vivir humanamente, lucha por vivir con un sentido de la existencia, con algo que está más allá de la tierra, digámoslo así, con algo que está más allá del simple hecho biológico. Entonces, esta sociedad, como empezó Miguel comentando muy bien, es una sociedad biologizante, y en esa biologización lo que se pierde justamente es la especialidad humana, que los antiguos llamaban espíritu, alma, mente. Se puede decir de muchas maneras, pero lo importante es que es una diferencia específica que nos hace muy distintos al resto de las criaturas de este planeta. Y eso es lo que, este tiempo de biopolítica hace. La biopolítica es simplemente reducir todo lo político al hecho de preservar la vida, no la vida humana, la vida secas, e igualar un poco al hombre al animal. Y en esa igualación, pues, hemos perdido todo privilegio. ¿Ante quién? Ante Dios, no. Ante el Estado, ante los poderes. Y si seguimos así, seremos tratados como pollos de fábrica, como pollos industriales. Ni más ni menos. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Es realmente algo que está en el horizonte y que vemos que se aproxima con su fuerza nihilista de un modo casi inexorable. Y eso es lo que realmente yo llamo las tinieblas de nuestro tiempo. Ahora, profesor, con este panorama tan oscuro, lleno de tinieblas, y ya que nombró a Agamben dice que, bueno, el pensador tiene que mojar su tinta frente a esas tinieblas y descubrir su tiempo desde esas tinieblas, no desde la luz que no existe, ¿no? Entonces, este tiempo de nihilismo, de sinsentido político y existencial, ¿cómo hace el ciudadano que nos está escuchando en este momento para recobrar la conciencia de lo humano, nuestra conciencia de lo humano, para evitar caer en esas tinieblas o que esas tinieblas nos arropen y nos oscurezcan, ya no en el presente, sino también de cara al futuro? Así es. Es muy importante que digamos que todo el mundo, no solamente los pensadores, los escritores, todo el mundo tiene que revisarse porque tiene miedo. O sea, realmente que no sucumbir ante el mensaje, porque todos son consignas miedosas, ¿no? Ay, se murió tanta gente, hay coronavirus, el clima va a cambiar y nos va a caer una lluvia ácida o un tsunami. Revisar cada proposición y distanciarse un poco de las proposiciones del mundo y revisarlas. Yo no digo criticarlas, digo revisarlas. Revisarlas es no darle carga afectiva, ponerlas, no darle un juicio, ponerlas como una estantería mental y decir cuán verdad hay aquí, cuán falsedad hay acá. Y eso para todo.
Eso para todo. Y eso, estando en Venezuela, aplica doblemente. Porque además estamos en un país completamente descompuesto en el sentido moral, donde la falsa información de lado y lado, digámoslo así, para quien entiende la fórmula, fluye a discreción. Entonces, un ciudadano hace muchísimo, decía Aristóteles, cuando revisa constantemente su vida. No solamente para él, sino para su entorno, para su familia, para su calle, para su ciudad, para su país. Revisarse uno mismo es el secreto de no caer ante la manipulación y de proteger al prójimo también. Sí. Vamos un momentico al corte de las noticias con Arlenis Barreto y volvemos con esta discusión tan interesante con el profesor Eric del Búfalo, hoy el miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Ya regresamos. Discusión tan interesante con el profesor Eric del Búfalo, hoy el miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. La misión de verificación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, exigió este miércoles investigar a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela, luego de la presentación del informe que acusa a Nicolás Maduro y su cúpula de crímenes de lesa humanidad. Como indicamos en nuestro informe, el estándar de prueba bajo el cual misiones como la nuestra formulan sus conclusiones, motivos razonables para creer, es más bajo que aquel necesario para condenar a una persona en un proceso penal. Por ende, cabe a las autoridades judiciales competentes determinar responsabilidades individuales de conformidad con la legislación penal pertinente. Recomendamos que las autoridades venezolanas pongan fin de inmediato a las graves violaciones de derechos humanos que hemos documentado, que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los responsables de dichas violaciones y que garanticen la justicia para las víctimas, incluyendo la reparación del daño, su protección y acceso a la asistencia que necesitan. En nuestro informe ofrecemos recomendaciones detalladas. El Tribunal Supremo de España reactiva el caso Dolcegate tras meses de parálisis. El número de muertos por el enfrentamiento de este martes en la Cota 905 ascendió a 4.
La Policía Nacional Bolivariana impidió una procesión en La Vega, en Caracas, por el derecho al servicio de agua. En internacionales, reabren la Torre Eiffel tras amenaza de bomba. Y en los deportes, el club paraguayo Libertad buscará recuperar este miércoles el liderato del Grupo H de la Copa Libertadores cuando visite por la cuarta fecha al Caracas Fútbol Club, que mantiene intactas las ilusiones de avanzar a los octavos de final. 11:32. Continúen con Víctor Maldonado en Aquí se habla libertad. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, 23 de septiembre del año 2020. Padre Pío de Pietrelcina, santo, un santo moderno con muchísimos milagros muchísimos carismas milagrosos en el camino. Mira, el primer milagro es que don Argenis te quitó el don. Oye, sí, menos mal, porque ya lo dije la vez pasada. Ahora, interesantes cosas porque estamos planteando, en primer lugar, el biopoder ha transformado al venezolano, por lo menos, en un paranoico global en el que todo. Y entonces después el biopoder llega y dice, yo me encargo de ti para que tú vivas con gran miedo de la muerte y sin poder vivir. Yo recuerdo, por ejemplo, de esa trilogía de Cicerón que comentaba el amigo Miguel Fontán, que la vida de los romanos, de los griegos es, bueno, vivo y no le tengo miedo a la muerte. Y aquí esto se ha invertido, ni vivo porque tengo un inmenso miedo a la muerte que se cierne sobre mí como una gran... Mientras nosotros estamos aquí, en campaña interesadísima en Estados Unidos, donde dice Estados Unidos el país con peor desempeño con el coronavirus porque llegaron a la cifra de 200,000 fallecidos, no dicen de una población de 300 y más millones de habitantes, de los cuales 200,000 lamentablemente fallecidos son un porcentaje absolutamente insignificante. Que muy probablemente nosotros tenemos un porcentaje mayor de fallecidos en la realidad en Venezuela y en otros países. Por otra parte, Lukashenko agarra y se juramenta hoy por sexta vez. O sea, estamos viendo una circunstancia caótica, pero de la que alguien se está aprovechando. Aprovecho para decir una iniciativa en la que yo veo que está involucrado el profesor Eric del Búfalo, se llama Plus Ultra, Academia de Autor. Ellos, por lo que sé, un conjunto de profesores están ofreciendo lo mejor de su conocimiento. Gracias, vía Zoom. El profesor Eric del Búfalo está ofreciendo iniciación a la biopolítica.
vía Zoom el viernes 9, 16 y 23 de octubre. Así como hay otro que me llamó mucho la atención de filosofía para jóvenes. Estoy tratando de que mi hijo menor lo haga, pero bueno, depende de que él quiera, porque los chamos uno no los puede obligar a nada. Bueno, pero simplemente les digo que en la página de Twitter del profesor y también en su Instagram está la información de la maravillosa iniciativa, porque si nosotros les pedimos a los intelectuales que sean la luz, o sea, cumplan con su deber en medio de esta oscuridad, bueno, hay que reconocerle a los intelectuales que están buscando todas las formas para hacernos comprender esto que está ocurriendo. De tal manera que ya saben, en las redes sociales del profesor del Búfalo pueden tener más información de esta iniciativa Plus Ultra Academia de Autor. Entonces, bueno, nada, lo que quiero plantear al profesor para seguir la discusión es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por supuesto, todos tenemos que revisarnos nuestros miedos y yo estoy absolutamente de acuerdo, pero uno trata de asomarse a la realidad y la realidad es totalmente discordante con lo que hasta hace poco fue y de la cual todavía tenemos memoria. Y además tenemos una clase política que no entiende nada, que es, digamos, una representación sublime, pero impúdica, de esta oscuridad. ¿Qué puede decirnos, profesor de Búfalo? Bueno, tú siempre tan benévolo con la oposición venezolana, que yo creo que se entiende perfectamente cómo sacarle provecho a estas ideas a su propio beneficio, pero bueno, estamos hablando de algo tan interesante que no vale la pena hablar de personas que yo creo que ya a estas alturas ni siquiera vale la pena nombrar. En segundo lugar, te diría, sí, revisarse y distanciarse de los miedos es también entender que el miedo es una interpretación. Un miedo, una emoción, es una interpretación. Lo que nosotros llamamos realidad muchas veces es más que un sistema muy solidificado, además, de interpretaciones que se han vuelto creencias y prejuicios. Y sobre esas creencias y prejuicios se afincan o se montan aquellos que pretenden la dominación del otro. Y por eso la estimulan y la exacerban. Entonces, yo les propongo un ejercicio muy sencillo. Cada vez que tengamos un miedo o tengamos un juicio o una creencia de realidad, no hay que decir tal. Pensemos que hay de hechos, que hay cosas, hay de hechos reales y que hay de interpretación, o sea, o algo que me vino por un medio, por una red, o algo que yo he constatado, o algo que para mí es verosímil. Hay que confiar más en la luz natural, que confiaban los estoicos, ya que ustedes están hablando de Cicerón, confiaban en los estoicos. Los estoicos pensaban que en tanto que el hombre es un ser que de algún modo encierra en su microcosmos los secretos del universo, porque no es un simple animal, no es un simple bichito, no es una cucaracha, no tiene la misma dignidad de su vida innata. Esa inteligencia innata es la única cosa que a mí me hace pensar o sospechar que no nada más no es creada por el hombre, es creada por algo que es creado al hombre. Esa luz que nos viene a nosotros y que no hemos creado nosotros es lo que a mí me hace ser optimista en el fondo, porque en realidad nuestros enemigos son de hechura humana, ¿verdad? Pero nosotros mismos no somos de hechura humana. Ningún hombre crea a otro hombre. ¿No? Un hombre y una mujer pueden reproducir a un ser humano, pero no crearlo. Confiemos más en nuestra luz natural, dudemos, revisemos, analicemos qué interpretamos como cierto cuando simplemente es una interpretación más de alguien. No confiemos tanto en los juicios de verecundian y las falacias de autoridad. Sospechemos un poco de los saberes actuales. No creamos que son neutros. En muchas tesis hay muchos intereses. Por ejemplo, en el caso de los que tú lo citabas, de las cifras en Estados Unidos. Bueno, hay muchas investigaciones que demuestran que una persona que se muera de una infección pulmonar, sobre todo en los primeros 3 meses, ¿no? En el acta de defunción ponían coronavirus, sin hacer un test. Entonces es muy posible que incluso esas cifras, que son muy pocas en el contexto de casi 400 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, sean infladas. Entonces, fíjense que además este orden, que es bastante diabólico, cada vez que uno sospecha lo acusa a uno y lo ridiculiza de conspiranoico, de
loco, etcétera. No, es al revés. Es una locura confiarse del orden, porque no es un orden neutro, es un orden que tiene un interés. Y si tiene un interés, no está diciendo la verdad, está manipulando. Eso es lo que yo tendría que decir en ese sentido. Te agradezco mucho, siempre tan bueno apoyando los proyectos que uno hace, Víctor. Esta Academia de Autor está pensada justamente para sacar espacio de reflexión profunda, no la pena opinión, sino que una reflexión profunda fuera del espacio universitario, que además en Venezuela está colapsado, lamentablemente. La educación pública está picada, la educación privada está en alto estrés, porque no tienen la capacidad de recibir la demanda, y además porque muchas universidades no tienen la visión de país que necesitan tener. Eso lo podemos discutir en otro programa. Pero toda esta academia de autor está hecha para sacar eso y ser un poco más activo y responsable con relación a nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Se llama Academia de Autor porque no es una academia simplemente que da un curso de formación en algo para instruirte en algo, sino es un curso donde autores, pensadores, escritores, músicos, gente que ha logrado algo de valía que tiene obra, pues, ¿no? En sociología, en estudios políticos, pueda ofrecer de un modo privado pues, sus conocimientos fuera del ámbito universitario. Bueno, yo voy a... Y sí, la página es academianonplusultra.com, Academia Non Plus Ultra en Instagram, y también en mi Twitter y en mis redes pueden conseguir información al respecto. Bueno, yo voy a dar testimonio de lo que son las clases del profesor Eric del Búfalo, que afortunadamente he tenido el privilegio de compartir, así que les aseguro que las personas que puedan hacerlo no se van a arrepentir. Hay una profundidad de pensamiento interesante y además hay una muy buena mezcla de formación intelectual de su persona con la manera de explicar cosas sencillas. Así que de verdad que los que puedan hacerlo se lo recomiendo. Ahora, muchas gracias, Miguel, muy conmovido por tus palabras. Mil gracias. Ahora, yo no sabía que el profesor Eric del Búfalo, que es tan serio, acepta gente con el pelo largo en su salón. Voy a tener que revisar todo. ¿Ah? Yo apelé a los griegos y entonces no le quedó más remedio que aceptarme. Así es. Profesor, estábamos al inicio de esta conversación, hablaba de un metaestado, ¿no? Y Argenis Barreto nos leía las noticias del informe de la Comisión de Derechos Humanos, donde una organización que se supone tenía que controlar a los estados de alguna manera, lo que hace es una recomendación a un estado que es totalmente tiránico, totalmente arbitrario, y que entendió que es soberano porque todo el tiempo está decidiendo en estado de excepción, ¿no? Entonces, me llama la atención que este metaestado que usted nombró al principio sí obliga a gobiernos. De hecho, puso el ejemplo de Estados Unidos. Tiene una forma de funcionar que de algún modo obliga a gobiernos, pero en sus instituciones formales, como la ONU, resulta incapaz, aunque sea, de expresar algo más contundente que una recomendación. ¿Cómo podemos entender en este contexto que pareciera que recobra sentido todo aquello de las teorías de las conspiraciones como un dispositivo precisamente para evitar reflexionar y el pensamiento crítico de todos estos entes que se mueven alrededor de ese metaestado, que por un lado muestra una cara brutal, lo tenemos alrededor de Soros, alrededor de la OMS, alrededor de Facebook, o sea, muestra una cara mucho más brutal en la acción política, y por el otro lado muestra un corderito imposible de actuar en función a un sentido de libertad o de dignidad humana. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, muy bien. Lo primero que hay que decir, Miguel, gracias por tus palabras, las aprecio mucho. Para mí es un honor tenerte en mis clases, siempre con soporte. Fíjate, lo primero que hay que entender es que la biopolítica es lo contrario de una conspiración. No son tres personas que están reunidas en la Toscana tomando un petro de 7.000 euros y decidiendo cómo van a dominar el mundo. No, es un proceso ante los ojos, es ante nosotros. Y justamente tiene que ver con la masificación,
porque el metaestado no funciona presionando al Estado directamente, sino presionando a las sociedades de las cuales ese Estado se forma. Es decir, opera en el control de la población sobre el pacto social, digámoslo así en términos clásicos, ¿no? Del cual surge el Estado soberano, el Estado por el cual uno vota, por el cual uno es ciudadano de ese Estado. Porque en el metaestado uno no es ciudadano de un metaestado, uno es ciudadano de un Estado nacional. Por ahora es así. Entonces, esa función no opera conspirando en una villa toscana, opera en Facebook, opera dando declaraciones, opera en todos los medios, en grandes medios de comunicación, opera en movimientos sociales, en ONG, en foros globales que están a la vista. Es decir, el Pueblo de Puebla, el Pueblo de Sao Paulo no estaban conspirando, estaban a la vista. Entonces, opera dando premios, por ejemplo, el premio Nobel a Santos, el premio Nobel a Obama. Los premios son también una forma de metaestado que influye a la población a tener una visión no crítica de las cosas que a su vez presionan a los estados. El caso venezolano es una particularidad porque Venezuela salió de esa lógica. Venezuela está más bien en la esfera china, que depende más bien del comunismo, lo que llama, por ejemplo, Bocanera, el comunismo versátil, es decir, la esfera china, un hipercapitalismo que no es otra cosa que la privatización completa del Estado a beneficio de una mafia, pero el resto de Occidente está más bien en este capitalismo sutil. Por supuesto, las dos cosas se influyen, porque el hecho que Occidente esté en ese estado de captura hace que países como Venezuela, que están en el órbita occidental, caigan en manos de los chinos, lo cual para mí también es un gran misterio. ¿Cómo dejó? O sea, eso hay que preguntárselo. ¿Cómo Occidente dejó que Venezuela llegara hasta aquí? En otras épocas esto no hubiera pasado jamás. No hubiera pasado en el 2002. Entonces, hay una dialéctica entre estos dos modelos. El socialismo difuso, que es un totalitarismo difuso, occidental, que se basa democrática, de igualdad de género, de derechos de ambiente, y ahí ya directamente la línea de acción china, en la cual Rusia e Irán están alienadas, pero China es el motor último porque es la superpotencia emergente, que tiene países víctimas como en África y América Latina. Lamentablemente nosotros somos la punta de lanza. Entonces tenemos que entender esta dualidad, que estamos en un contexto occidental que tiene este problema y que por lo tanto el comunismo versátil chino opera de un modo más cómodo, lamentablemente, en nuestras tierras tan azotadas por la miseria y la desazón y la tristeza. Ahora, el gran peligro es precisamente el hecho de que todas esas miradas totalitarias, autoritarias, neocomunistas, comunistas versátiles, etcétera, no ven al individuo, nos tratan como masa, nos colocan, como decía, y volvemos al inicio de la discusión, como pollos de beneficio industrial, sin ninguna, por lo tanto, hablar de compasión, tolerancia, vida, dignidad, no son conceptos que pueden ser compatibles con una mirada en donde más bien es explotación, saqueo, exacto, muerte, sí, confusión. Y claro, la invitación es, ojo, salgamos de ese plano de interpretación, pero salimos de ese plano de interpretación y nos damos cuenta de que contra nosotros, en tanto que humanos, hay una gran conspiración, la conspiración de los que dicen que son mejores. O sea, nosotros aquí, sin ir demasiado lejos, tenemos una especie de gran corral detrás del cual los supuestos intelectuales gritan cosas que parecen que no son. Y el individuo en tanto que individuo, resistiéndose a ser masa, tratando de buscarle algún sentido más allá del ruido y de la confusión que todos los demás provocan. Así es. Digamos, eso es justamente el poshumanismo tecnocrático, que además, yo leo dos modelos, pero esos dos modelos convergen en Pekín, de algún modo, porque, Biden, que es el candidato de todas estas corporaciones que quieren hacer negocios en China porque abaratan la mano de obra, esa es la verdad, y quieren apalancarse del mercado chino en contra de los valores occidentales, convergen al final
con el comunismo versátil que llama Bocanera de Venezuela, Turquía, etcétera, etcétera, que está en la esfera de China directamente. Entonces al final hay una convergencia de estas dos cosas en Pekín. Pero tú hablas de algo muy interesante, y justamente que en este poshumanismo tecnocrático, no solamente los valores, sino el sentido humano por el cual esos valores tienen vigencia, cada vez se pierde más. Y nos volvemos una especie de cuerpos dóciles, cuerpos pasivos, asustados de que no nos dé nada, una especie de viejos prematuros, de ancianos prematuros, ¿verdad? Que estamos como una burbuja absolutamente fragilizados por el entorno, lo cual hace que eso sea un campo casi fértil, vencido, donde estas tendencias pasen. Porque si uno está todo el día preocupándose nada más de que uno es un ser vivo, y no preocupándose que uno tiene derecho a ser libre, a tener dignidad humana, etcétera, etcétera, pues ya se ganó la batalla espiritualmente. Cuando uno gana la batalla espiritualmente, pues ya el resto es pan comido. Ahora, profesor, en este caos que se ha convertido Venezuela, que además es un caos que no es parroquial, en el sentido que pueda contenerse, como han insistido no solamente aquellos que promovieron las sanciones en un principio, sino también algunos analistas creyendo que podía darse un cerco sanitario alrededor de Venezuela y que lo que está pasando aquí no podía afectar a otros países. Sin embargo, hemos visto manifestaciones en Chile, bueno, hemos visto lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Colombia, que sin lugar a dudas tiene de alguna forma alguna razón de ser con lo que ocurre en Venezuela. Siendo así, ¿cuál cree usted que será el destino de Latinoamérica si Venezuela no se entiende como un proyecto expansionista, sino como un proyecto local de un grupo de personas sin principios ni ninguna preparación que tomó el poder? O sea, ¿qué le puede ocurrir a Latinoamérica si no entiende que Venezuela es el punto de partida de algo que podemos catalogar como un cáncer que va a ser metástasis en el continente? Tú has tocado un punto muy importante y esencial, que el chavismo no es un problema local. Y no es porque yo piense que Venezuela es el centro del universo y que todos los problemas los estoy asociando con el chavismo, no. Sino que el Estado de Venezuela actual no es nada más culpa de Venezuela. Es decir, por eso que explicaba que la expansión china y la decadencia de Occidente tienen como uno de los puntos nucleares, no el único, pero uno de los puntos nucleares es Venezuela. Y es una guerra, digamos, que trasciende a los venezolanos. Y en ese sentido es que tenemos que ver todas las analogías que ocurren en el resto de América Latina. El próximo país, que es muy preocupante, es Argentina, donde ya el discurso chavista ya es cada vez más desvergonzado. Ya se habla ya hay un odio incluso a la meritocracia. Lo vemos en España también. Ayer Iglesias al PP que no volverán, o sea, usó casi una frase como la de Chávez. Entonces, ¿y esto por qué? ¿Porque nos están invitando a nosotros? No, sino porque Venezuela fue, por razones que escapan a los pocos minutos que nos quedan, pero que tienen que ver con la Cuarta República, con la culpa de la Cuarta República, cayó muy fácilmente en estas fuerzas globales en disputa. Entonces, nosotros somos un campo de batalla de fuerzas que nos sobrepasan. Por eso que es ridículo pensar las soluciones nada más desde adentro, como elecciones, furias, por supuesto, o cualquier otro tipo de salida, porque este problema nos ha sobrepasado, no ahorita, desde mucho antes, desde el principio del chavismo. Y esas fuerzas transgresoras resuelven todo con un puñado de dólares. La verdad, compran a 4 gatos y entonces esos 4 gatos ponen mejores candados en nuestro encierro. Gracias al profesor Eric del Búfalo, @Búfalo en Twitter. Estar aquí. Profesor de filosofía, textor, crítico sociocultural y metapolítico. Su lema: no me escuchen a mí, escuchen al Logos de Heráclito, esa frase. Gracias a Miguel Fontán por ser hoy el estar de nuevo en Miércoles de Perspectiva. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya
en la gerencia de producción, nuestra gran Carla Son, que está empeñada en meternos en cintura para que cerremos a tiempo. José Gregorio González en los controles. Argenis Barreto en la lectura sexy de las noticias. Y Marilia García y Jackson Vargas, que deben estar agarrando en los países para su casa. Bueno, a todos un abrazo. Nosotros nos vemos el viernes. Gracias, Eric. Gracias, Miguel. Y bueno, ya saben, Another Day in Paradise. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.